Hermanos, pues van a recibir una hojita, le llamamos guía de estudio. Mis hermanos ya previamente contactados, ahí están para entregarles una hojita, se van a repartir en diferentes sectores del auditorio. Esta guía, hermanos, es para ustedes. Por favor, siéntanse con libertad de tomar nota, hacer flechitas, dibujos, ilustraciones. Tenemos la convicción de nuestra iglesia, una convicción que seguramente muchos más comparten, que la predicación, la enseñanza se asimila un poquito mejor, ¿verdad? Cuando al escuchar le agregamos algo visual y a eso también le agregamos algo gráfico, poder tomar notas, poder verlo de manera así, impresa, visual, y eso ayuda para poner más atención. Y esa es la intención, esa es la idea. Aparte que ahí queda el registro, ¿verdad?, de las notas. Levante su mano si hace falta, por favor, para saber si hay un sector que... Creo que ahí está. Ah, mira, hermano. Saludos. Puede ver de este lado, mira. Por favor. Hay material suficiente, hermanos, para cada uno de ustedes. Sacamos 250 copias y así que hay suficientes. Esperemos más de 250. Sí, ¿verdad? Como que en la tarde tenemos un poquito más de asistencia, ¿verdad? Pero ahorita creo que con 250 la llegamos. Ahí está, ¿verdad? Listo. Dale. Y bueno, hermanos, quiero ser respetuoso también del tiempo. Aquí tengo el teléfono para contarlo. Gracias, Eliasí. Voy a ponerme una alarma y que todavía no la pongo porque esos son saludos. Esto 50 minutos del tema, no he empezado el tema. Entonces le voy a poner, ¿listos, verdad, hermanos? Arrancamos. La urgencia de equipar a los santos para su crecimiento, madurez, victoria y servicio. Ese es el tema, hermanos, asignado para esta mañana. Pero quiero dar un muy breve contexto de la razón, o una de las probables razones de por qué se definió un tema así como la urgencia, en nuestro título general, ¿verdad? Urgencia de retomar lo esencial. Creo que todos estaremos de acuerdo en que esta temporada difícil por la que pasamos, por la que estamos saliendo, esta temporada de tribulación en diferentes aspectos, puso a prueba en diferentes niveles la iglesia en general, la iglesia del Señor, las iglesias locales. Y también puso a prueba nuestro carácter, puso a prueba nuestra vida espiritual en diferentes áreas y de diferentes formas. De manera que, como ya se ha mencionado, algunas iglesias nos hemos dado cuenta que algunos hermanos se desanimaron, otros hermanos decidieron cambiarse de congregación porque en esta pandemia dijeron que esta me queda más cerca, esta decidió ya abrir, esta sí tiene cuidado de niños, esta no se está sujetando plenamente a los lineamientos de las autoridades, entonces voy a ir ahí, y decidieron cambiarse de congregación o simplemente desanimarse, quedarse en casa, ver que pues las transmisiones están ahí al alcance de un botón, ¿verdad?, del control remoto, y por alguna razón muchos hermanos han dejado de congregarse. Como iglesias, en el caso nuestro, la Iglesia Bautista Bíblica Betel, el cuerpo pastoral que está compuesto por 7 pastores, por la gracia de Dios, allí estamos con 7 pastores y hemos analizado este asunto, hemos reflexionado, especialmente dirigidos por el pastor Enoch Gutiérrez Lozano, al equipo pastoral, al cuerpo pastoral. Hemos reflexionado en respondernos a las preguntas ¿por qué los hermanos dejaron de asistir? Y también la urgencia que a veces nos transmiten algunos, ¿verdad? Pastor, ¿cuándo se va a abrir? Y algunas de las respuestas que les damos es que nunca hemos cerrado, ¿verdad? No se ha cerrado. La vida cristiana sigue. La práctica de los unos a los otros continúa. Es cierto que dejamos de congregarnos presencialmente, pero esa es solo una labor, ¿verdad?, de la vida cristiana, que es compleja, que es más completa, que es más... va más allá. Sin embargo, hemos tenido que reflexionar en este asunto de qué vamos a hacer al regresar y por qué algunos ya no continúan. Esto nos ha llevado a la conclusión de que si vamos a retomar las cosas que hacíamos solo por retomarlas, creo que estaríamos cometiendo un error. Y déjenme expresarlo así, un error que usted y yo criticamos. Usted y yo como
como pastores, usted y yo como hermanos en Cristo, criticamos el hacer eso en el mundo religioso, en especial la religión popular. Lo puedo decir aquí, ¿verdad? Con libertad, en especial en la religión católica. Criticamos y oramos porque la gente, familiares, conocidos, salgan de ese error. ¿Cuál es el error? El de hacer las cosas que hacen sin detenerse un momento y reflexionar o preguntarse por qué hago esto. O esto está en la Biblia. Usted y yo sabemos que cualquier religioso, cualquier persona que pertenezca a una secta o religión X, si se detiene a reflexionar y se responde estas preguntas, ¿por qué hago esto? Y otra pregunta sería, ¿esto es lo que Dios quiere para mí? ¿O esto está en la Biblia? ¿Qué le pasa a alguien que se hace esas preguntas y las responde con sinceridad? Se convierte en Señor. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta que la religión no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Dios quiere, no es lo que uno debe hacer. Ese es el mismo error, hermanos, del cual quisiera, con mucho respeto, con cariño, y para todos nosotros que reflexionemos, así nos podemos introducir. Que también usted y yo nos preguntemos, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué hago lo que hago? Se nos ha enseñado cosas muy bonitas en estos días que creo, en mi opinión, son complementarias, ¿verdad? Una con otra. Ayer nos predicaba el hermano Higuerdo y se complementó muy bien con la predicación de Amigo, y de esa manera también se complementó con la predicación del pastor Israel, ¿verdad? ¿Alguien me está matando? David, claro, Barraza, mi hermano, qué predicación, ¿verdad? Creo que todas se han complementado. Sin embargo, tenemos que ver el panorama completo. Esto es como cuando uno ve un mapa, como cuando uno ve un rompecabezas. Uno puede distraerse en un sector pequeño o en una pieza del rompecabezas. Sin embargo, cuando uno se aleja, tiene una perspectiva general y entonces uno puede ver la imagen completa. Y esto es muy necesario, hermanos, cuando hablamos de temas tan fundamentales como estos. De manera que es verdad que el evangelismo se tiene que hacer, que hay urgencia por hacerse. Es verdad que necesitamos equipar a los santos, pero si no se hace evangelismo, ¿a quién vamos a equiparlo? Y es verdad que necesitamos discipular a otros, pero si no se hace evangelismo, ¿a quiénes vamos a discipular? Pero de la misma manera, si no se equipa a los santos, ¿cómo estará el panorama listo para que entonces el Señor llame a los pastores que van a ser misioneros, apegándolos a Hechos, ¿verdad? Cuando dice en Hechos, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Bernabé y Saulo, pastores, ¿o eran hermanos en Cristo? Si la responsabilidad de ser pastor, no, eran pastores ya de años, ¿verdad? Y dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y el panorama estará completo, estará listo para que entonces las iglesias comencemos, porque es la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia comience a guiar. Y la manera natural de crecer al hacer evangelismo, aunado o a la par de hacer discipulado, y aunado a que tenemos esta responsabilidad de equipar a los santos, y se va a poner el panorama completo para que entonces se haga ese evangelismo, el Señor llame a quien debe llamar y que avancemos, ¿verdad? En este asunto tan valioso que es la obra de Dios. Son elementos, ¿verdad?, que se tienen que ir colocando uno tras otro, y como ya se ha mencionado, no se pueden analizar de manera aislada. En Jeremías capítulo 6, hermanos, creo que está la base de la razón de por qué estudiar esto. Dice en el versículo 16, Jeremías 6, 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y bueno, la última parte es lamentable, ¿verdad? El pueblo respondió, dijeron, no andaremos. Y en el capítulo 18, de aquí de ese versículo, quiero resaltar esa parte, ¿verdad? El consejo, la recomendación de nuestro Dios para regresar a las sendas antiguas. ¿Dónde están las sendas antiguas? Son la bendita palabra de Dios, la tenemos por escrito, la descripción de las sendas antiguas, el camino que hemos de seguir, las maneras que hemos de usar, los métodos también, ¿verdad?, que podemos aplicar. Aquí están, gracias a Dios, están escritos y descritos en la palabra de Dios. Pero también en Jeremías 18, dice el versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado insensando a lo que es vanidad y tropezando en sus caminos. Acompáñenme por favor con la parte que sigue. En las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no por camino transitado. Y no por camino transitado. Qué interesante, ¿verdad? El Señor nos anima a regresar a las sendas antiguas, marcadas por el Señor, al rumbo correcto. Tenemos
Tenemos una oportunidad valiosa, mis hermanos. Esta pausa forzada en algunos aspectos de la obra de Dios nos presenta también una valiosa oportunidad. Y esa oportunidad es el pensar, el reflexionar en lo que estamos haciendo y responder esa pregunta que anhelamos muchos religiosos se hagan para que vengan al conocimiento del Señor. Y esa pregunta es: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Con cariño te lo digo, con mucho respeto, pero si la respuesta a esa pregunta es pues porque los demás lo están haciendo así, peligro, cuidado. Porque así se ha hecho siempre, cuidado. Esa es la actitud que criticamos y que anhelamos no tengan nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, para que puedan venir al conocimiento del Señor. Ese es justamente el muro de separación que hay entre ellos y el conocimiento de la verdad. Ese es el paso que se debe dar en cuanto al razonamiento a nivel mental, a nivel intelectual, que ellos superen esa barrera para que entonces lleguen a los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo. Tenemos una valiosa oportunidad, hermanos, para que como creyentes verdaderos, como pastores, como iglesias locales, como compañerismo, nos preguntemos en esta pausa forzada, podemos decir, en esta pausa nos preguntemos ¿por qué hacemos lo que hacemos? Para entonces llegar a la conclusión de vamos a retomar, pero más afinados, pero con un espíritu más limpio, con métodos más bíblicos, con una corrección tal vez a mis motivaciones. Y es ahí donde el Señor nos habla, con un corazón abierto, ¿verdad? Como David le dijo al Señor, tomando en una ilustración, en una metáfora, como si David tomara su corazón y lo expusiera delante del Señor y le dijera: Señor, oh Dios, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame el camino eterno. Esa es la actitud correcta. Por eso es que en este punto en el que nos encontramos, después ya tal vez de que esta situación está pasando, es que es tan útil, tan provechoso de vivir un tema así, la urgencia de retomar lo esencial. De manera que la invitación, la exhortación, con cariño, con respeto, es no retomar por retomar. No tener urgencia de regresar a lo mismo que estábamos haciendo. Aprovechemos, hermanos, para analizar, para preguntarnos, para reflexionar. ¿Sí sería efectivo lo que estábamos haciendo? ¿Sí era el camino correcto? Gracias a Dios no es una cuestión filosófica, no es una cuestión de opinión, no es una cuestión de percepción o de gustos. Es una cuestión, un ejercicio sencillo. Vamos a las Escrituras. Aquí están las sendas antiguas. Porque es probable que muchos de nosotros, sin malas intenciones, hayamos salido del camino y hayamos andado por un lugar que no es senda. La senda es algo que ya está transitado, marcado. Está en la Biblia. Tal vez andamos por fuera del camino. ¿Vamos a llegar al punto? Sí, sí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque estamos aquí, nuestra mirada está allá, pero ¿sabe cuánto nos va a costar? El doble tal vez. ¿Sabe cuánto nos vamos a esforzar? El doble tal vez. ¿Sabe cuánto vamos a invertir? El doble tal vez. ¿Sabe cuánto vamos a conseguir? Ahí está tal vez, la mitad tal vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos saliendo con buen corazón, con buenas intenciones, haciendo lo que otros hacen, sin reflexionar, y eso está en la Biblia. Y eso es un método correcto, es un método aprobado, surgió en las Escrituras. Valiosa oportunidad que tenemos. Metámonos entonces al tema, mis hermanos, de lleno. Vamos a Efesios, por favor, Efesios capítulo 4, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 11, aquí está la base de este tema, en especial la urgencia de animar a los santos para su crecimiento, madurez, victoria y servicio. Efesios 4 dice el versículo 11, un texto conocido, pero veámoslo ahora desde esta perspectiva. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el objetivo de, ¿verdad? Así lo podemos expresar también, con el propósito de, ¿qué dice? Perfeccionar. Dice después, con el fin, con el objetivo de perfeccionar, o sea, equipar, capacitar, completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acompáñenme, por favor, 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues hasta que llegan hombres que para engañar en el medio de las sucias hasta la mañana del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos todos para creer en aquel que agradece después de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para que tenemos algunas citas más que son la base, pero las vamos a ir estudiando en el desarrollo del tema. Romanos capítulo 12, 2 Timoteo 3, Colosenses, nuevamente Efesios capítulo 3, pasajes clave en este asunto, en este tema. Podemos involucrarnos, hermanos, ahí en el punto 2, descripción y desarrollo de esta labor, en qué consiste el equipamiento de los santos y cómo podemos involucrarnos en el mismo, de manera individual y como grupo. Esto es algo que atañe a cada uno de nosotros como pastores, pero también atañe o tiene que ver, se relaciona con los hermanos en Cristo. No solamente con los pastores, ¿verdad? Y también pastores y hermanos en Cristo en conjunto, en equipo, cada iglesia local trabajando y buscando esto. Efesios 4, en este pasaje, la palabra perfeccionar que encontramos ahí, para perfeccionar a los santos, viene de una palabra griega, catartismón, viene de ahí, y después, vemos que viene de catartismo. Catartismón o catartismos, depende de quién consultes, ¿verdad? Hay una variante en letras, pero catartismón o catartismos significa ajuste, así se traduce, plena preparación o equipar. El verbo que se deriva aquí es catartizo, que tal vez es el más conocido. Indica la acción, este término griego indica la acción de remendar, restaurar, de componer, completar o preparar. Esa es la descripción más exacta de la labor que se hace en la iglesia. Por eso es que hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Capacitamos, instruimos, nos acercamos a la vida, como nos predicaba el pastor Israel Cordero, buscando una relación como base y después edificar la vida, ¿verdad? No se trata, mis hermanos amados, no se trata solo de dar conocimiento, no se trata solo de dar términos, teoría, no se trata de dar solo un curso aquí, un curso allá y después alejarte para esperar los resultados. Es una labor mucho más compleja, es una labor mucho más detallada. Por eso el término que se usa en griego nos hace alusión a la restauración de algo, a remendar algo, componer, completar, reparar. Eso es más exacto en cuanto a la labor que debemos hacer. Miren, inciso A, equipar a los santos es llevar a la plena preparación, es equipar o completar a los cristianos de una iglesia para que crezcan en su vida cristiana y lleven a cabo la obra del ministerio. Esto es, que sirvan a Dios y a los demás para el crecimiento de otros creyentes, como se menciona en Efesios 4, versículos 11 al 13 en especial. Inciso B, es una labor primordial de los apóstoles, es decir, enviados, ¿verdad? En ese término secundario, porque el término primario, el término de apóstol ya no aplica, ¿verdad?, en nuestros días. Pero el término también se refiere de una manera secundaria a alguien que es enviado, y ese lo seguimos usando, ¿verdad? ¿Y cómo le llamamos a los enviados? Misioneros. No les llamamos apóstoles, ¿verdad? No sería correcto doctrinal, teológicamente hablando. Pero apóstol nos habla de alguien que es enviado, misionero es el enviado. Los profetas, que en nuestros días también es una definición secundaria, ¿verdad? El profeta en aquel entonces era aquel hombre que escuchaba de viva voz la voz del Señor, o que a través de una visión o a través de un mensaje que traía un ángel, escuchaba la voz de Dios y después volteaba al pueblo y decía: Dios ha dicho así, voz en cuello, ¿verdad? Sin embargo, ahora se hace la misma labor, pero el Señor ya no nos habla así audiblemente, ya no envía ángeles, ¿verdad? Ahora todo lo que el Señor ha querido decirnos, ¿dónde lo tenemos? Así que cuando vamos a la palabra de Dios, la estudiamos, dejamos que Dios nos hable, nos instruya, y después volteamos al pueblo y le decimos: Dios ha dicho así. Estamos haciendo la labor de los antiguos profetas, el día de hoy, predicadores. Dice después, los pastores maestros que Dios ha puesto en la iglesia, según Efesios 4, ¿verdad? Así lo dice, que Cristo los estableció. Los siervos de Dios que estamos al frente, hermanos, de una iglesia, somos los principales instrumentos del Señor para ejecutar esta tarea de capacitar, esta tarea de equipar a los santos en todas las áreas de la vida. Aquí está el desafío, todas las áreas de la vida.
No solo en lo intelectual, sino en las cuatro, por lo menos en las cuatro áreas que podemos llamar el crecimiento integral. Lucas 2:52, me parece, cuando hace alusión al Señor Jesucristo. ¿Cómo crecía? Dice que crecía en estatura, ¿verdad? Físicamente. ¿Qué más? Sabiduría, intelectualmente, en gracia para con Dios, esa es la relación con el Padre, y también podemos leerlo en gracia para con los hombres, esa es la cuestión relacional, ¿verdad? La cuestión social. En mi opinión, la más relegada, la más olvidada. Sin embargo, debemos crecer en las cuatro áreas: en la social, en la espiritual, pero también en la intelectual y en la física. Cuatro áreas para crecer, crecimiento integral. Y esta capacitación, este entrenamiento apunta a esas cuatro áreas. Los siervos de Dios que estamos al frente de una iglesia somos los principales instrumentos del Señor para ejecutar esta tarea de capacitar o equipar a los santos en todas las áreas de la vida. Y si quieres anotar ahí Lucas 2:52, está bien. La labor de perfeccionar a los santos es indispensable para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la idea, esa es la enseñanza bíblica, ¿verdad? El edificar el cuerpo de Cristo, es la iglesia, siendo Cristo mismo la cabeza. Es muy claro ver aquí que los hombres dotados por Dios, también llamados hombres dones, especial ahí en Efesios 4, para capacitar a los santos, son los primeros en promover la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice entre paréntesis? Acompáñenme. No son quienes realizan toda la edificación, no son los únicos. Ellos equipan a los santos para que estos ministren, para que sirvan. Del griego diaconías o diáconos, esta palabra transliterada, ¿verdad? Del griego, que se traduce como el que sirve, servidor. Por eso aparece un caso, ¿verdad?, de una diaconisa. Ah, caray, entonces necesitamos tener diaconisas. No, el término a qué hace alusión: a una hermana, gracias, a una hermana que servía, ¿verdad? El término transliterado significa servidor, el que sirve. Y esa hermana servía, como muchas hermanas en nuestras iglesias, ¿verdad? Gracias, hermanas. Y las señoritas, ¿verdad?, también, que se están capacitando en el instituto, ¿verdad?, para servir, para diaconar, en ese sentido, ¿verdad?, de la palabra. Así que dice ahí, a otros servían, ¿verdad? Y así se logra la edificación de la iglesia. Es una labor de trabajo en equipo. Es por la labor de los pastores y maestros, junto con los santos capacitados, que la iglesia es edificada. ¿Lo podemos percibir así? La labor es en conjunto. Qué desgastante, qué trabajo, qué difícil es cuando el concepto es distinto y el pastor se concibe como el único responsable. El peso en los hombros es fuerte, ¿verdad? Que es el único responsable de la edificación de la iglesia. Y los hermanos adoptan una actitud de que me sirvan, que me instruyan, y luego me voy a atender mi vida, mi trabajo, cuando lo que la Biblia dice es que los santos tienen la responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo y del desarrollo del ministerio, de la obra. Así que es un trabajo en equipo. En ese sentido, hermanos, sintámonos como parte del cuerpo. Sepamos que es un trabajo de equipo, de colaboración, no es un trabajo individual. Dice el inciso C: es para que los cristianos maduremos esta labor, para luego desarrollar la obra del ministerio y contribuir a la edificación de los demás miembros de la iglesia. Esto es, ahí ya perdimos el audio. ¿Se alcanza a escuchar en la parte de atrás? Sí. Ahí está, gracias. Es para que los cristianos maduremos, para luego desarrollar la obra del ministerio y contribuir a la edificación de los demás miembros de la iglesia. Esto es, promueve la edificación, esto promueve la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dicen nuestras guías. Tenemos aquí una cadena de eventos muy clara. Miren, observemos. Los pastores equipan a los santos. Los santos hacen la obra del ministerio, es lo que dice la Biblia. Esto trae edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a las tres metas de la edificación. ¿Cuáles son? Número 1, unidad de la fe, según el pasaje, Efesios 4. 2, unidad del conocimiento de Jesucristo. 3, crecimiento y madurez para ser como Cristo. Entonces, si una iglesia, es decir, el conjunto de creyentes, la asamblea de cristianos,
consagrada, se requiere que los pastores maestros capaciten a los santos. ¿Para qué? Para que los santos, a su vez, junto con ellos, con los pastores, ministren a otros. No puede venir el crecimiento que Dios quiere si no se realiza esto. ¿Por qué? Porque está establecido en las Escrituras de esta manera. Desde aquí empezamos a hacer lo que decíamos al inicio, ¿verdad? Si no se ha hecho así en la iglesia donde estoy, hermanos, es el tiempo de corregir. Es el tiempo de replantearnos la manera en la que estamos haciendo las cosas. Es el tiempo de corregir y meternos a la senda antigua, marcada por nuestro Dios. No estaríamos cometiendo un error. No hagamos como nuestra familia, ¿verdad? Es que sería traición a las tradiciones antiguas establecidas. Cuidado. ¿Estaríamos ofendiendo a alguien? No, estaríamos regresando a las sendas antiguas. Si las cosas no se han hecho así en la iglesia, pregúntate. ¿No será esa la razón por la que no hay tanto fruto como yo esperaba? ¿No será esa la razón de por qué hay tanto desgaste en mí o frustración? ¿Por qué no hay tanto avance como yo esperaba? La senda ahí está marcada, hermanos. Letra D. Es un trabajo indispensable para que los hermanos dejen de ser niños fluctuantes. ¿Qué manera de expresarlo, ¿verdad? Es una alusión al nivel espiritual, ¿verdad? De conocimiento y también de carácter, de vida espiritual. Dice, y se conviertan en adultos firmes, maduros, que sigan la verdad del amor, dice el versículo 14, en Efesios 4, dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar en medio con astucia las artimañas del error. Esto es una realidad de nuestros días. Internet ha sido un ¿verdad? La plataforma de YouTube, hasta Facebook, podemos decir, ¿verdad? Ha sido útil. Y el Señor, por alguna razón y de muchas maneras, nos ha ayudado a utilizar, ¿verdad? Y difundir la palabra de Dios, creo que es correcto. Sin embargo, todo lo que está en Internet es útil. Podemos decir que un porcentaje alto, déjenme expresarlo así, es basura. Es basura. Y hablando de cuestiones que le titulan predicación bíblica, enseñanza bíblica, denominaciones diversas, sectas, falacias impresionantes, es decir, mentiras bien elaboradas, difundidas en Internet en un porcentaje muy alto, es basura. Y las predicaciones, ¿verdad?, de nuestras iglesias de sana doctrina, predicaciones que se apegan a las Escrituras contaminadas. Pero hemos notado, hemos visto que muchos hermanos se desvían por la mentira, que se dejan deslumbrar por un predicador famoso, popular, por una predicación que se difunde y se confunde. Es lo que dicen las Escrituras. Necesitamos volver a capacitar, no a regañar a esos hermanos o no a criticar ciertos medios, sino instruir a nuestros hermanos, obedecer al Señor, volver a las sendas antiguas. Dice la letra E, inciso E, es un trabajo indispensable para que haya unidad y ayuda mutua en el cuerpo de Cristo, y así Dios envía el crecimiento. Según el versículo 16, a quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Qué bonita escena, ¿no? Está haciendo alusión a esta ilustración del cuerpo, y es sencillo de comprender. Así como nuestros miembros están unidos, bien concertados y unidos, y que se ayudan mutuamente, es como podemos desarrollarnos, ¿verdad? Como podemos movernos de un lugar a otro, podemos predicar, podemos caminar, podemos manejar un auto, gracias a que los miembros están bien unidos y ayudándose unos a otros. Esa es la idea que Dios tiene con respecto a la iglesia. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice, versículos 1 al 8. Así que, hermanos, Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cuerpo racional. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos estar en constante transformación y renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos, es lo que estamos diciendo, renovar nuestro entendimiento. Así como entendí las cosas, no está de más, no es un ejercicio de pérdida de tiempo el volver a las Escrituras y ver si así como aprendí, sea lo que sea, lo aprendí bien. Lo más probable, por nuestra naturaleza, por nuestra tendencia, es que algunas cosas las había entendido mal. Por eso la Biblia nos anima, nos exhorta a renovar nuestro entendimiento.
Dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, de convicción, ¿verdad? Que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Note cómo esto es un trabajo de equipo. Necesitamos edificar a los santos, el cuerpo de Cristo, que se fortalezca y trabajemos juntos por un mismo fin. No es la labor de una persona. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, el servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Es decir, poner al servicio de la obra de Dios nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra vida. Comenzando todo por ese sacrificio, ¿verdad? Vivo, no cruento, no con derramamiento de sangre, sino un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, nuestra manera racional de servir a Dios, de ofrecer un culto. Dice la letra F, requiere que los cristianos entreguemos nuestra vida al Señor en ese sacrificio. Claro, y también muy visitado, ¿verdad? Estos pasajes creo que los sabemos de memoria la mayoría. Para vivir vidas limpias, no haciéndonos al molde de este mundo y transformando nuestra mente. Pregunta, hermanos, ¿ya le entregaste tu vida al Señor para obedecerle y servirle? Porque podemos estar en un mundo donde hemos hecho las cosas que nos han llevado a hacer la influencia de la mayoría. La influencia de una iglesia es bonita. La influencia de los jóvenes, por ejemplo, en nuestra iglesia es bonita. Pero ¿sabe qué ha pasado con jóvenes nuevos que llegan, que no son creyentes? En el grupo a veces congregamos a 95 hace 2 sábados, ahí tal vez atendemos como a 140, 150 jovencitos, de 15 en adelante, de 15 en adelante, la mayoría solteros. El equipo que me ayuda son como 15 hermanos, son una tremenda bendición y hemos aplicado esto que estamos estudiando, el equipamiento a los santos. Esos 15 jóvenes, sin ellos yo no podría atender el grupo. Son aproximadamente 300, 350 jóvenes en la iglesia, pero atendemos a un poquito menos de la mitad y seguimos trabajando, ¿verdad?, para atender a más. Pero ¿saben lo que ha pasado cuando llega un jovencito que no es creyente? La influencia del grupo mayor lo abraza y es muy bonito. Pero hay jovencitos que han llegado hasta querer bautizarse solo por la influencia de los demás. Han corregido su manera de hablar solo por la influencia de los demás creyentes. De manera que sí es necesario reflexionar en esta pregunta. ¿Ya le entregué mi vida al Señor para obedecerle y servirle por convicción, no por imitación, no por la influencia de los demás? Necesitamos hurgar en el corazón profundamente. ¿Qué traje? Requiere que nos veamos como miembros. Este asunto del entrenamiento de los obreros y la edificación del cuerpo de Cristo requiere que nos veamos como miembros del cuerpo de Cristo, con una función importante para servir a otros. ¿Te consideras parte del cuerpo de Cristo? O sea, miembro importante de su iglesia, hermano. ¿O ya hemos sido afectados en nuestra percepción en cuanto a los hermanos, a la iglesia? Puede ser que por el mismo desgaste, el cansancio o una posible depresión vean a los hermanos ya como una carga, o que vean la iglesia y la labor de la iglesia como mi trabajo. Es que es mi trabajo. Eso afecta. Eso afecta. No, si es que estuviera en el instituto, pues espera que yo también esté ahí trabajando, pero no lo estás viendo como la Biblia lo enseña. Tú, que te percibas como miembro del cuerpo de Cristo, como una parte importante que va a aportar. Es un concepto tal vez abstracto, un concepto difícil tal vez de aterrizarlo práctico, pero esforcémonos, hermanos, por percibirnos como parte del cuerpo de Cristo. Mis decisiones afectan a la iglesia. Por eso es que nos duele cuando un hermano decide irse. Hay una especie de corte emocional, espiritual, hay una relación que se había formado. Es desleal cuando alguien se va, ¿estamos de acuerdo? Por eso duele. Pero por otro lado, yo me siento parte del cuerpo de Cristo. Una reflexión importante. ¿Cuáles dones
te ha dado Dios para que ayudes a crecer a otros. Cuando yo me concibo como parte del cuerpo de Cristo, no seré egoísta. Si tengo recursos, si tengo conocimiento, si tengo capacitación en cierta área, si tengo dones de parte de Dios, y por supuesto es en plural siempre, los dones que el Señor repartió, el Espíritu Santo como Él quiso, plural, son varios dones los que tenemos. No seré egoísta cuando yo me concibo como parte del cuerpo de Cristo, sino que todo lo que tengo, veré la manera de conectarlo a la iglesia y que eso sea de bendición. Y que apunte o que aporte al objetivo que tenemos, escrito en Efesios 4, que es la edificación del cuerpo de Cristo, para que se fortalezca, para que avance, para que otros vengan, para que los que ya están se afiancen, crezcan, cumplan el plan que Dios tiene para ellos. Segunda Timoteo 3, por favor. Vamos allá. Segunda Timoteo 3, dice el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pastor joven. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué bendición, ¿verdad? Hace sabio al sencillo la palabra de Dios. Versículo 16, acompáñenme. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, permítame hacer ahí una mención, a fin, lo mismo que hicimos en Efesios capítulo 4, con el objetivo de, ¿está claro? Con el propósito de que el hombre, acompáñenme, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos lleva a la madurez por medio de lo que su palabra hace en nosotros. Por eso dice que la escritura es útil y nos dice específicamente para qué. Dice ahí, inspirada por Dios, exhalada por Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Exhalada de nuestro mismo Dios, inspirada por Él. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y también para instruir en justicia. Esa es una herramienta que tenemos. Lo que la palabra de Dios quiere hacer en mí por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mí a través de la palabra del Señor? Perfeccionarnos. Y aquí también viene del griego catartizo. ¿Cómo se traduce? Reventarnos, equiparnos, como el equivalente en Colosenses, teleios, que también nos habla de entrenamiento, ¿verdad? De capacitación, de equipamiento. Anótenlo ahí, por favor, ahí en su hoja. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, equiparnos, reventarnos, según el término catartizo, ¿verdad? El catartismo. El Señor quiere equiparnos, capacitarnos. Por eso es que la actitud correcta de los creyentes, y animar a nuestros hermanos a que tengamos junto con ellos la actitud correcta. ¿Y cuál es esa? Bueno, la actitud de un alumno. Por eso la iglesia debe parecerse más a un centro de entrenamiento, ¿verdad? Militar, a un centro de entrenamiento intelectual también. Es un lugar de capacitación. Por eso tomamos notas, por eso tomamos decisiones, por eso levantamos la mano para preguntar en momentos de taller, ¿verdad? O en momentos de clase. Por eso vamos a los seminarios, a los institutos para ser instruidos, corregidos. Esa es la actitud correcta, la actitud de alumno. Nunca cambies esa actitud, mi hermano querido, por favor. Aunque seas pastor y aunque tengas 30, 40 años de pastor, nunca cambies esa actitud. No te cierres, hermano. No te cierres a lo que la Biblia nos anima a hacer, que es renovar nuestro entendimiento. Sin importar que tengas 70 años, 60 años o 40 de ministerio, necesitamos tener la misma actitud siempre. No te cierres. Eso lo criticamos también, ¿verdad? Y es lamentable cuando lo vemos en otros. Está cerrado, hermano, esa persona, y así lo decimos. No, es que el plan familiar, no, está cerrado. Y a veces es la misma actitud que tenemos. ¿Y cuál es el argumento? Es que yo estudié en tal lugar. Es que yo he leído la Biblia tantas veces. Es que yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Bueno, maestro, quien sea. A veces ese es el argumento. Pero mi hermano, ¿sabes dónde estás terminando? Con una actitud equivocada, de cerrazón. Una actitud de una mente cerrada. ¿Ya nadie nos puede instruir, hermanos? ¿Será que ya nadie nos puede enseñar algo con las escrituras? Definitivamente sí. Y la edad que tenga aquel que nos instruye, no importa. Si se para aquí un chamaco de 45 años, ¿cuál es el problema?
Alcáncenme ahí, por favor. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Qué bonito término, qué bonito nombre. Acompáñenme, 28-29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Para capacitar, dice el inciso J, para capacitar a otros, según el pasaje, según lo que la Biblia nos enseña, y conducirlos a la madurez. Por eso es que amonestamos, exhortamos, enseñamos en toda sabiduría, para este fin, para este objetivo. Hay que enseñarles y prevenirlos en toda la sabiduría de nuestro Dios. Hacer esto, mis hermanos, implica trabajo y lucha, desgaste, inversión en todos los niveles, en todas las áreas, tiempo, energía, recursos. A veces hasta nuestra salud va a ir de por medio. Pero gózate, mi hermano, porque estás o estamos obedeciendo a nuestro Dios. Cuando hay desgaste, cuando hay enfermedad, cuando hay debilidad, cuando uno se da cuenta que ya han pasado ciertos años y que ya no es lo mismo. Pero cuando reflexionas en que nos has usado esos años, esa energía, esa salud, en obedecer a nuestro Dios para capacitar a los santos, y que reflexionando nos damos cuenta que juntos hemos aportado a la bendita obra de Dios, gocémonos, hermanos. Y con la frente en alto, continuemos esta obra. A veces esta es la razón por la que inconscientemente le sacamos la vuelta al entrenar a los santos, a entrenar a obreros. A veces por esta razón le sacamos la vuelta, puede ser inconsciente o consciente, pero es un mandamiento del Señor. Es el plan de nuestro Dios, capacitar, entrenar a obreros. Lo hemos aprendido en la iglesia desde que el pastor Enoch Gutiérrez López llegó a la iglesia, tal vez en 1992, 92. Desde ahí, por las historias que nos comparten, el testimonio, yo llegué en el 98, tal vez a principios del 98, igual que mi hermano el pastor Efraín. En el 98 estamos ahí, pero escuchamos esos testimonios, cómo el pastor Enoch decidió capacitar a algunos para discipularles con el objetivo de que ellos discipularan a otros. Y eso trajo un crecimiento exponencial. Y fue bonito ese boom, si le podemos llamar así, en cuanto al crecimiento numérico. Pero también se basó en un crecimiento espiritual. Y ese entrenamiento de obreros, porque de ahí surgieron buenos discipuladores, buenos siervos del Señor. Ese entrenamiento de obreros lo hemos aprendido. Y ahora el Señor ha utilizado todos estos años, pienso en 20, 22 años atrás, al pastor Enoch Gutiérrez Lozano. Todos juntos en equipo. Y se ha establecido en la iglesia el proyecto de pastores auxiliares, pero no es el único lugar de entrenamiento, de capacitación. Todos los pastores procuramos, como lo mencionó el pastor Israel Cordero, que él también fue instruido, ¿verdad?, de la misma manera como muchos de ustedes. Siempre nos hacemos estar cerca de algunos jóvenes. Gracias a Dios por Héctor, por Miguel y Fanny, por Saúl, por Lalo Moreno y algunos que nos han acompañado, Jorge Valencia y bueno, también otros de Pata, ¿verdad? Es una bendición que vengan, que se capaciten, que nos vean, que nos observen, que vean cómo nos desgastamos al manejar y cómo le contestamos al que se nos cierra. Y toma nota, ¿verdad? Dice uno, ok, le puedo gritar. El pastor lo hace. Pastor, firme en el día. No, es que a veces le sacamos la vuelta a eso, creo que Irra lo mencionaba, ¿verdad? A veces no traemos a alguien para que no nos vean, ¿verdad? ¿Cómo nos desgastamos? ¿Cómo nos ponemos cuando nos da hambre, verdad? El desayuno no se siente. Cuando estoy empezando acá. Entrenamiento de obreros, hermanos. Es una labor valiosísima, importante. Esta es la única manera, el entrenamiento de obreros, que perdure la obra de Dios. Que no te estreses y que no te preocupes cuando la salud ya no te da, cuando ves que necesitas ayuda, porque ahí hay colaboradores, porque durante años te has concentrado en la capacitación de obreros. Por eso decíamos que estos temas se van complementando. Es muy importante el evangelismo, es un mandamiento en la Biblia. El abrir nuevas obras es un mandamiento en las Escrituras. Pero ¿cómo se va a hacer eso si las iglesias no están fortalecidas, bien establecidas? ¿Cómo se va a lograr eso si
decirlo así, hecho a mano de jóvenes sin capacitación o solo con una capacitación teórica que consiguieron en un instituto, pero no en una capacitación práctica de carácter, de vida, de ministerio. Y entonces enfrentamos conflictos, preocupación, frustración. Pero cuando nos concentramos en esto, hermanos, de manera natural, estas otras cosas comienzan a darse. En nuestra iglesia estamos en una especie de reestructura en cuanto a la organización. Y hemos estudiado 10 áreas esenciales en las cuales nos estamos enfocando. Y dentro de esas áreas esenciales hay muchos ministerios. Y una conclusión a la que llegamos, y no te animo a que lo hagas, no es mi intención, simplemente es un testimonio, pero nosotros nos hemos sentido dirigidos por el Señor a hacerlo así. Hay ministerios dentro de esas áreas. En esas áreas, en cada área estamos al frente los pastores, los 7 pastores. Algunos tenemos una, otros tenemos 2, áreas esenciales y áreas secundarias. Y algunos de esos ministerios, al analizarlos y ver que era el pastor, uno de nosotros, quien sostenía y quien empujaba ese ministerio, y no un hermano de la iglesia como líder, decidimos pausar. Hermano, pero ¿cómo? No hacen así las iglesias, yo sé, pero tuvimos que analizar nuestras energías, nuestras fuerzas y decidir obedecer al Señor en atender sus mandamientos claros. Y se ven expresados clarito en cuanto al ministerio en 10 áreas esenciales. El evangelismo es una de ellas, misericordia es otra, misiones es otra, el fortalecimiento y el desarrollo de las generaciones, de las nuevas generaciones es otra, el sembrar en otros obreros es otra área, y así es. Y es que debemos preguntarnos si puedo hacer esto, si debo hacer esto, y nos hemos tratado de concentrar en la base. ¿Sabe qué va a pasar? Y anhelamos que suceda. Que conforme avancemos en los meses siguientes, en los años que vienen, la edificación que estamos dando a la base y a los hermanos, el Señor de ahí va a levantar a jóvenes, a varones, a señoritas, a damas, para que tomen las riendas de otros ministerios, no solo los que hay, sino de otros. Y entonces la obra del Señor se va a dar de manera más eficaz. Y es que esos pasitos que hemos dado atrás, así se podrían ver, esos pasos que hemos dado para atrás, a algunos les cuestan. Y nos pueden espantar esos pasos para atrás, ¿entiende la frase? Pero son pasos para atrás para concentrarnos y tomar mayor fuerza, mayor energía, analizando nuestras energías. No son consejos de administración. Analizas tus energías, analizas tus recursos. Tal vez en cuestión de recursos es más sencillo entenderlo, ¿verdad? Cuando bajan los recursos, ¿qué haces? Te repliegas, evitas gastos superfluos, ¿sí o no? Y te concentras y de pronto eso te ayuda a fortalecerte. Y cuando hay una base, entonces puedes hacer más, económicamente hablando. ¿Por qué en el ministerio no lo vemos así? ¿Por qué no lo pensamos en cuanto a energías? Ahí está la carga pesada, es que tienes que tener este ministerio y aquel ministerio, tienes que hacer esto y tu esposa tiene que hacer aquello. Está bien, esa es la meta tal vez, pero ahorita, si en la etapa en la que me encuentro no puedo, hay que darle a la base, hay que darle al fundamento y entonces va a haber crecimiento y después todo eso y más se va a poder hacer sin desgaste, sin tanto desgaste, sin frustración y de manera más eficaz. La frase más mejor no se puede, ¿verdad? No existe. Hermano James, no aprende esa frase, más mejor no existe. En español no se dice así, pero se entiende, más y mejor, así sí. Se podrá hacer y desarrollar el ministerio más y mejor cuando nos concentramos en la base. Terminemos, mis hermanos. Número 3, punto 3. Beneficios, hay beneficios que recibimos y aportamos al desarrollar esta labor. Cuando somos obedientes a Dios, a buscar este equipamiento y ayudar a otros a capacitarse en su vida cristiana, recibimos beneficios. Somos de beneficio, porque Dios nos usa como sus instrumentos. Efesios 4, vamos allá por favor, en los minutos que nos quedan. Efesios 4. Tengamos ahí la cita, por favor. Observemos ese pasaje, los versículos 11 al 16. La labor de perfeccionar a los santos es parte importante de un proceso que permite que haya edificación y madurez en los miembros de la iglesia. Esto incluye a toda la iglesia y se manifiesta en diferentes maneras. Inciso A, ¿qué dice, hermanos? Acompáñenme. Más cristianos equipados, capacitados para hacer seguimiento y edificación a otros. Inciso B, el cuerpo de Cristo, la iglesia, crece a la obra de los santos equipados. Inciso C, avanzamos todos hacia
permite el Señor que haya a través de esta madurez cristianos con convicciones doctrinales firmes, que les previenen de los falsos maestros y sus enseñanzas. También cristianos que crecen en todo, siguiendo la verdad en amor. También unidad de los miembros de la iglesia en servicio, de acuerdo a la actividad propia de cada quien, para promover el crecimiento de la iglesia. No solo cualitativo, sino también cuantitativo. Ahí, hermanos, lamento que la expresión haya salido así. Ayúdenme a anotarle, por favor, ahí la flecha que está en la parte superior. Esta es una gráfica. El pastor Enoch Gutiérrez Lozano nos ha compartido y ayuda a estas gráficas, ayuda a graficar estas cosas porque es más claro. En la parte de arriba pongan la palabra Cristo, por favor, con mayúsculas. En la parte superior que se da. Caray, no me digan. Mira, entonces ya sé quién es. Esta fue mi impresión, sí. Acá está. Gracias. Bueno, qué buena noticia. Perfecto, pensé que todas estaban así. Y luego la noticia, pero salió borradito. Perfecto, ¿lo pueden ver ahí? Un segundito, observen. Funcionamiento de la iglesia, ahí está Cristo. Y el Señor dice en la Biblia que constituyó, ahí están 4 hombres dones, ¿verdad? Apóstoles, o sea, misioneros, profetas, es decir, predicadores. También evangelistas, pastores y maestros. Y luego la flecha que sigue habite el objetivo de perfeccionar. Ahí está la función general, es decir, los unos a los otros, más de 23, tal vez 25 los unos a los otros, exhortando los unos a otros, soportando los unos a otros, orando unos por otros, saludados, hospedados, etc. Labores generales, todo creyente lo debe hacer. Capacitemos a nuestros hermanos en hacer eso. Ahora, mientras no nos congregábamos presencialmente, ¿qué no se podían desarrollar los unos a los otros? Claro que sí. En casa puedo orar por otros, hablando por teléfono, en una videollamada. Podía ir a visitar a otros, ser hospedador, con las medidas correctas, tal vez guardando distancia, pero se podía desarrollar los unos a los otros. Hasta aquel que dice saludados los unos a los otros. No es precisamente con un apretón de manos, un fuerte abrazo, no. Beso en la mejilla. Podemos saludar a distancia, ¿cierto o no? Pero se podía desarrollar. Ahí están los santos también desarrollando la labor específica. Analícenlo, un ratito por ahí que tengan el día. Terminemos. Número 4, recursos para desarrollar esta labor, por favor. Le animo a que lo revise. Ya se me acabó el tiempo, pero revise eso. Ahí están los recursos. Segunda Timoteo nos hace alusión a la palabra de Dios. Romanos 12 hace alusión a nuestros dones, ¿verdad? Página 4. Colosenses 1 nos habla de la fuerza de Dios en nosotros. ¿Con qué poder o con qué fuerza intentas hacer lo que Dios demanda? Con nuestras fuerzas nos vamos a agotar, hermanos. Con nuestros recursos se nos van a acabar. Con el ejemplo de otros, nos vamos a decepcionar en algún momento. Es con el poder de Dios, con su instrucción. Y en Efesios 3 nos habla de la oración y el poder de Dios haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando yo ya me agoté, cuando a mí ya se me acabaron las fuerzas, el ingenio, las energías, es cuando tal vez el Señor me tiene en el lugar correcto y con la actitud indicada. Rendido, agotado, de rodillas, ahora sí, dependiendo de Dios y diciéndole: ayúdame. Esa es la escena, esa es la idea. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Es decir, cuando yo llego al final, ya no puedo más, entonces estoy por presenciar un milagro de Dios. La mano de nuestro bendito Dios obrando. Por eso es que a veces volteamos en retrospectiva al pasado y decimos: ¿cómo es eso? ¿Cómo se hizo aquello? ¿Cómo la iglesia llegó hasta aquí? Es la mano de Dios. Es el poder de nuestro bendito Dios. Echemos mano de su poder. Conclusión: si hemos de ser perfeccionados o equipados a nuestro carácter, a manera de vivir, solamente lo obtendremos por medio de la gracia de Dios y la acción de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero si no nos hemos entregado al Señor para obedecerle y servirle, ¿cómo vamos a poder ser mejores cristianos? ¿Cómo ayudaremos a otros? Los pastores pueden ofrecer la capacitación que necesitamos. La iglesia puede tener cristianos que nos están ministrando, pero si nosotros no comenzamos por entregarnos al dominio de Cristo para que Él nos forme en mejores personas para servirle, no aprovecharemos lo que Dios nos ha acercado, nos ha puesto cerca. Entrégate a servir. Acompáñame en los últimos palabras. Si tú, hermano, que te entregaste al Señor y estás creciendo, sigue adelante. No desistas. Y tú, pastor, quiero
muy similar. Los pastores trabajamos en ellas, cada uno en su área. Esta es del pastor de los santos, quien está al frente del equipamiento de los santos de nuestra iglesia. Obviamente todos los pastores que entramos tenemos ayuda, tenemos staff, tenemos hermanos, pero el pastor luego tiene los santos que está al frente, y así los demás estamos al frente de diversas áreas. Como ejemplo, ahí está, y en la parte izquierda inferior hay estrategias, es decir, que son útiles. Pues gracias a Dios. Vamos a ver, vamos el tiempo. Gracias por su paciencia. Oremos y roguemos al Señor que nos ayude a poder entrenar, a equipar a los santos, que sea difícil, que sea desgastante. Bendito Dios, te damos gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestro corazón y nos has despertado para recordar que la senda está descrita en tu palabra. El camino ahí está, tú ya lo vas a hacer. Ayúdanos, bendito Dios, dirígenos, ayúdanos a corregir lo que sea necesario, que no le saquemos la vuelta, que no temamos corregir, porque estamos buscando corregir para parecernos más